Vamos con más cartas reveladas del caso Andic. La muerte del dueño de Mango ha puesto en entredicho la investigación de los Mossos d'Esquadra por parte de la defensa de Jonathan Andic, del hijo de Isaac, que obviamente sabemos que está involucrado. Según la jueza, según los Mossos d'Esquadra, él sería el presunto homicida. Dicen que hay indicios suficientes como para llegar a pensar esto, y la defensa asegura que todo son meras conjeturas, que absolutamente este hombre es inocente. Lo vimos hace unas horas atrás, estaba en un yate tranquilamente, y ahora hay nuevas noticias. La jueza ha pedido varias diligencias, ha pedido que se investigue si hay terceras personas involucradas en la muerte del dueño de Mango. Terceras personas podrían ser gente que podría llegar a ser beneficiaria de la herencia del dueño de Mango. Esas podrían ser las terceras personas. Se habla de familiares cercanos. ¿Es lo que se investiga o hay otra cosa en relación a este tema? Porque básicamente una de las personas que se está investigando, según salen los periódicos, sería supuestamente la terapeuta familiar, porque era una persona que tenía una relación muy importante en torno a los problemas entre padre e hijo. Entre el fundador de Mango y su hijo, esta terapeuta parece que tenía estas relaciones en las cuales se hablaba bastante en torno al tema de la herencia, de las pretensiones de Jonathan Andic en torno a ese dinero, ¿no? Era algo que a él le preocupaba muchísimo y que a su padre, pues, habría remado, en este caso, pues por decirle que iba a tener una parte de la herencia, supuestamente, pero que no quería que fuese en vida. Mientras que Jonathan Andic, presuntamente, según dice el auto de la jueza, quería recibir parte de la herencia en vida de su padre. Esto es algo que a mucha gente le ha llamado la atención y ahora se investiga directamente. La jueza le ha pedido a los Mossos que certifique si hay una tercera persona o cuarta que directa o indirectamente participara en estos hechos. Incluso esta terapeuta que atendió a la familia Andic y que supuestamente habría remado a favor de las pretensiones de Jonathan. Lo que estamos viendo aquí es que la jueza podría llegar a creer o llegar a pensar si realmente no estuvieron compinchados esta terapeuta y Jonathan Andic para presuntamente rematar a su padre y luego ella quedarse con alguna parte de esta herencia en vida que le iba a dar, ¿no? Mientras que, bueno, en este caso las conclusiones a las cuales habría llegado esta mujer podrían ser claves para resolver este punto, si es que fuese el caso, si es que esta teoría pudiera haber sido cierta en torno a la muerte de Isaac Andic, que no lo sabemos. Pero bueno, es cierto también que en el auto firmado hace unos días atrás y que habíamos visto algunos presunta prueba indiciaria en el cual se acordaba un tráfico de llamadas, de mensajes de Jonathan durante su viaje a Quito, a Ecuador, en marzo de 2025, donde supuestamente le fue robado ese móvil. La jueza vimos que hizo un resumen de los indicios que había en la causa e insistía en que era muy necesario seguir practicando investigaciones para poder determinar con exactitud la posible participación o no del señor Jonathan Andic y si a lo mejor puedan existir terceras personas que participaran en los hechos activamente o que fuesen encubridores o que le brindasen asistencia, etcétera, ¿no? La jueza insiste en esta idea, la traslada ya en ese auto de prisión provisional bajo fianza que dictó el 19 de mayo, del cual ya llevamos hablando desde ese día, y después de que el primogénito del fundador de Mango fuera detenido. Decían que existían indicios y ahora que estaba en una nueva resolución sobre la presunta participación activa, premeditada y preparada de Jonathan Andic de la muerte de su padre, que inicialmente se investigaba como un mero accidente en el cual el auto contiene, sin embargo, una novedad muy importante. Se habla así de presunta participación de terceras personas.
Esto es tremendo porque no tan solo hablamos de la presunta participación de Jonathan Andick, del hijo del dueño de Mango, sino que esto es algo que no se había revelado hasta este momento. Un cómplice o una cómplice. La jueza ve ahora necesario conocer todos los actos que habría realizado Jonathan Andick, todas las llamadas, quizá al momento de los hechos, si hay una premeditación de la acción criminal con alguna persona. Y bueno, de momento no tenemos condición de investigada o imputada en torno a esta persona, a esta psicóloga, pero dice que, o sea, el auto de la jueza asegura que va a citar expresamente la necesidad de indagar si esta psicóloga ha tenido algún tipo de implicación, de presunta implicación, en los hechos. Esta es una de las peticiones de las diligencias de la jueza y la fiscal del caso incluso ha pedido que se examine la posible influencia en los hechos de estas personas, concretamente de esta psicóloga. Bueno, de hecho, lo que se asegura es que hay unos indicios contra Jonathan en torno a la mala relación constatada a través de unos supuestos mensajes de WhatsApp con su padre, principalmente por motivos económicos, todo el tiempo. Y de esta circunstancia se dan cuenta de que en sus declaraciones como testigo, la terapeuta de la familia, esta mujer, en las sesiones de terapia en las cuales participan padre e hijo, y también otros miembros de la familia Andick, Jonathan plantea supuestamente la necesidad de recibir esa herencia, ¿no? Y todo con la intención de constituir una fundación benéfica. Según el auto, la terapeuta incita al padre a tomar esta decisión, a la cual se ve obligado para continuar teniendo una buena relación con el hijo. Algo que, por lo que vemos aquí, no es que lo esté diciendo yo, es que se saca en conclusión de este nuevo auto judicial en el que se que podía haber terceras personas, que esto sería un plan entre varias partes, ¿no? Y la terapeuta presuntamente se está investigando si podría estar de acuerdo en este plan mortal en contra del dueño de Mango. Bueno, veremos qué es lo que se constata de todo esto. Ahora mismo hay una batalla también por la opinión pública. Hace unos días atrás estábamos viendo todo el rato parte de la defensa publicando que si vídeos aquí, vídeos allá, mensajes en otro medio de comunicación, y bueno, se empezaba ya la batalla por la opinión pública en torno a pensar que Jonathan Andick es inocente o es culpable para la opinión, ¿no? Para la gente. Y bueno, cada uno juega sus cartas. Es cierto, las declaraciones de el detective Marco para muchos estaban desacertadas, eran acusaciones gravísimas que tendría que demostrar con pruebas todo lo que pasó, y vemos como la jueza pues nuevamente ha ido, ¿no? Ha dado un pasito más allá y ha publicado una serie de cuestiones que son inesperadas para muchos en torno a la participación de algún o alguna cómplice. Vamos a verlo en televisión también y ahora seguimos dando más detalles. 7. También hoy tenemos novedades en el caso Andick. La jueza instructora abre nuevas diligencias para intentar aclarar qué pasó realmente con el teléfono que tenía Jonathan en el momento en el que murió su padre. Recordemos, según el acusado, se lo robaron en Quito, en Ecuador, un viaje relámpago que hizo de 48 horas por motivos de negocios. Según los investigadores, el móvil no llegó a emitir señal en el país andino y sospechosamente desapareció cuando se reabrió el caso. Ahora la jueza ordena que se le entregue ese tráfico de llamadas y mensajes para saber qué pasó durante ese misterioso viaje. La petición de la jueza intenta despejar una duda, si el smartphone de Jonathan no dio señal en Ecuador, como sospecha la policía, pero el investigador de la defensa lo deja claro. Cualquier persona con dos dedos de frente y un investigador policial más sabe que en la tarificación española del móvil de Jonathan Andick saldrá, en la española, no hace falta llamar al Quito, saldrá si se ha conectado con Quito. Y detalla algunas llamadas del 25 de marzo, uno de los días en los que supuestamente Jonathan se encontraba en el país andino. Investigó en todas las compañías telefónicas. Bueno, pues dice que entre el 23 y el 25 yo le he traído a usted esto, es decir, si el teléfono de Jonathan Andick estaba o no estaba en Quito. En el auto, la jueza sostiene que el teléfono se pierde de forma inusual. La desaparición en extrañas circunstancias del anterior móvil, que según manifestó a su secretaria, el terminal antiguo le fue robado en Quito. Pero en el recurso de la defensa... Ahora, obviamente, la defensa puede decir lo que considere, pero
creo que para la opinión pública, la desaparición de este móvil a una persona así, y en unas circunstancias por una investigación abierta como lo es la muerte de su padre, pues llama mucho la atención. ¿Qué queréis que os diga? Aseguran lo contrario. Desconocemos por qué se afirma en el auto recurrido que esa desaparición se produjo en extrañas circunstancias. No es una circunstancia extraña el sufrir el hurto del móvil en la plaza de Quito. Basta acudir a fuentes abiertas sobre las estadísticas de hurtos y robos en la vía pública. Para la jueza... Es tremendo, esto que dicen aquí de... Bueno, es que en la vía pública en Quito hay muchos robos y demás... Pues fíjate qué casualidad que era el móvil que se tendría que investigar a día de hoy para intentar resolver la muerte de su propio padre. Fíjate tú por dónde, qué casualidad que ese día solo estaban ellos dos y él es el único testigo de esa caída de más de 100 metros, ¿no? Esa caída libre. Y bueno, este sospechoso viaje de Jonathan Andic a Ecuador, en donde justamente a él le roban ese móvil, ¿no? Donde tenía muchísima información y donde no ha podido recuperar absolutamente muchos de los mensajes que a día de hoy podrían llegar a ser claves para la investigación. Fíjate tú, qué casualidad todo esto. Resulta relevante que la fecha de la desaparición del antiguo terminal coincida con la información dada por los medios de comunicación sobre la reapertura del caso. Días después de la desaparición del móvil, la compañía textil hizo entrega a Jonathan de un nuevo modelo de teléfono. El hijo de Isaac alegó que no pudo recuperar la copia de seguridad del antiguo dispositivo. Claro, y es muy importante el móvil en este caso porque en él estaban esos mensajes que habría intercambiado padre e hijo y que no es que se hayan borrado, dice la defensa, sino que no se ha podido recuperar las conversaciones del WhatsApp. Vamos a sumar a nuestros especialistas, la voz de Neus Sala, periodista, creadora del podcast Correspondencia Criminal en Radio Nacional de RN Audio. ¿Qué tal? Muy buenas, Neus. Buenos días, Adela. Claro, el señor Marco en esta entrevista dijo: tenemos pruebas de que ese móvil sí se encendió en Ecuador. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Esta apertura de nuevas diligencias. ¿Está comprobando la jueza si esto es así? Porque los informes que ella tenía era que no. A ver, a mí me ha sorprendido mucho porque yo estaba convencida de que esta información ya estaba a disposición de la jueza si ha hecho el auto que ha hecho. Es decir, yo pensaba que toda la información sobre tarificación del móvil, movimiento de llamadas y geolocalización ya estaba más que cursada. Ahora parece ser que no, esta petición es una petición que hace los Mossos, que ya lleva meses encima de la mesa de la jueza y que cursa este 27 de mayo en la que pide esta tarificación, estas llamadas desde Ecuador, que como enseñó la defensa el otro día y como manifestó Marco, pueden probar efectivamente que el señor Marco estuvo con el iPhone 14 en Ecuador porque hay llamadas y registro de llamadas, y esto es comprobable absolutamente. También que fue a Ecuador porque hay entrada y salida de pasaporte, y también justifican por qué fue a Ecuador, porque la jueza determina que es en extrañas circunstancias, pero esto es subjetivo, porque tal y como dice la defensa, y esto es así, los altos directivos hacen viaje relámpago solo para reuniones importantes muy puntuales a cualquier país del mundo en cualquier momento. Entonces, si no tienen la información del móvil, es complicado sostener algunos de los puntos que sostiene la jueza en el auto. Claro, asiente Moya y dice, efectivamente, hombre, sí, adelante. Pero a ver, si es que aquí hay dos cosas fundamentales. Lo primero es, el móvil se lo roban en Ecuador un año después de que sucedan los hechos. Ha tenido un año para deshacerse de ese móvil. Entonces es sospechoso que se lo roben en Ecuador. También es sospechoso que no denuncie una persona que tiene el dinero por castigo, que le han robado un móvil que además se lo da la empresa. Y que además la empresa ya le había dicho se le iba a dar meses antes. Por lo tanto, ¿qué hay de sospechoso en eso? Será todo lo contrario, que ha tardado un año en deshacerse de ello. Estoy haciendo abogado del diablo, pero yo en realidad no estoy defendiendo a nadie, sino hay que analizar un poco lo que está sobre el papel. Lo que está sobre el papel es esto y en último lugar, y ya termino, tiene una tarificación. A ver, en este caso, si no me equivoco, creo que el auto judicial en torno a la desaparición del móvil viene precedido por el adelanto en torno a la investigación, la reapertura de la investigación, mejor dicho,
de que la calificación había sido de un accidente y demás, y es cuando empiezan a salir en medios de comunicación que habría sospechas por parte de los Mossos de Escuadra de que en realidad todo esto no era un accidente, porque al principio Jonathan Andic estaba muy tranquilo, muy tranquilo, pero hay un momento en el cual los medios de comunicación empiezan a exponer una serie de dudas en torno al caso, que nosotros nos empezamos a echar las manos a la cabeza por aquí. Y es ahí cuando, según la jueza, seguramente crea que Jonathan Andic es cuando hace desaparecer, presuntamente, ese teléfono móvil, ¿no? Esa desaparición del móvil se produce un poco en ese sentido. Española que demuestra que el móvil se usó también allí, en Ecuador. Ojo, por lo tanto, ojo, que acabamos de recibir una última hora. Y es que la jueza, lo está publicando ahora mismo el diario El País, investiga si hay terceras personas involucradas en la muerte de Isaac Andic. Es una información urgente que publica ahora mismo el diario El País. Y es que la instructora pide indagar el papel de la terapeuta familiar en las relaciones entre el fundador de Mango y su hijo, Neus. Menuda última hora. Yo, Adela, os he estado comentando todos estos días, cuando hablábamos, por ejemplo, de ese pase a disposición judicial tan mediático, que podía haber conversaciones en los móviles, que podía haber movimientos y calentamientos en los móviles, y que se pueden decir muchas cosas en estado de nerviosismo. Por tanto, lo que digan esos móviles, los mensajes, las llamadas, los WhatsApps, van a ser muy importantes. Por eso, para mí, es muy importante saber desde cuándo tienen pinchado, por ejemplo, el móvil Jonathan Andic, o si consiguieron geolocalizar el móvil, el primero, este iPhone 14 de Jonathan Andic en la montaña. Porque hay otra cosa también significativa en el auto de la jueza. Ella asegura sin ningún género de dudas, que Jonathan hizo el camino 3 veces porque el coche estaba en el parking. Pero eso mira, no es una prueba determinante, mira, ni Neus, siquiera un indicio. Ni siquiera mira, un indicio, Neus, solo lo puede decir. Y te leo Está... directamente, insistimos, la información que está publicando a esta hora el día. Bueno, entonces, ¿por qué el coche de Jonathan Andic estaba 3 días antes allí? ¿Por qué estaba allí ese coche? ¿Por qué él no dice que su coche estaba allí? O sea, ¿fue a hacer el camino o no fue? ¿O solo fue a tomarse unas fotos allí? ¿No? Hombre, evidentemente cuando se investiga una muerte violenta de esta manera y tu coche está allí y tú no lo has dicho en 3 días anteriores, pues es raro, es raro. O sea, es que al final muchísimas de estas cosas, bueno, podemos decir que nos la explique, que nos intente asegurar por qué su coche estaba allí y demás y por qué no lo dijo, y nos lo podemos llegar a creer. Pues quedé allí en días anteriores con mi padre y no quiso venir, o había quedado con otra mujer o lo que sea. Tendrá que contarle a los Mossos de Escuadra, pero si no, pues para la opinión pública, e incluso, bueno, no solo para la opinión pública, sino para los investigadores, pues eso es una contradicción y algo raro, diga lo que diga esta periodista. Diario El País, en la edición de Cataluña, es una nueva resolución de la jueza y habla de la, y abro comillas, participación activa, premeditada y preparada, cierro comillas, de Jonathan Andic en la muerte de Isaac, de su padre. Y dice, esta novedad, la presunta participación de esas terceras personas, algo que en principio no se había contado ni se había previsto en ese primer auto inicial. Por eso dice la jueza, tenemos que seguir indagando, señalando a esa terapeuta familiar, Villarrubia. A mí el papel de la terapeuta siempre me ha parecido muy intrigante, pero no estoy señalando nada, simplemente estoy diciendo qué relación había con la terapeuta, solamente en terapia o también fuera de ella. Eso me parece importante. Yo sé cuando me intentan manipular y cuando recibo llamadas de familiares al margen de lo que yo estoy trabajando en terapia. ¿Quién quiso ir a terapia? ¿La familia completa o fue una terapia del padre Isaac y el hijo intentó entrometerse en ese espacio, que para mí es sagrado, por cierto, en ese espacio terapéutico para poder ejercer influencia? ¿La terapeuta formó parte de una manipulación, quizá? Esto lo planteé el primer día, lo dije abiertamente. No me desdigo, pero puede ser que ella fuera manipulada o que ella supiera que estaba formando parte de la manipulación. No es lo mismo, no es lo mismo que venga y... Bueno, todo esto está planteado a día de hoy
en este auto que estamos comentando, que vimos en estos días, y se está intentando despejar dudas en torno a estas nuevas diligencias. Ahora, claro, la jueza del caso investiga y llega a creer si la terapeuta estuvo involucrada en la muerte del empresario, no de una manera en la cual ella empujase a Isaac Andic, sino que le metiese cosas en la cabeza a Jonathan, a lo mejor, vamos a decir, presuntamente, esta es una de las teorías de la posible participación de esta persona, o incluso si hubiese una participación lineal con el propio Jonathan Andic, supuestamente, ¿no? Creo que son varias de las teorías que parece plantear aquí la jueza. A ver, habla de tercera persona, que sea terapeuta, no la descarta, y la frase, o bueno, las palabras que dice son directa o indirectamente en los hechos investigados. Bueno, más o menos, ¿no? Esa que te diga, mira, total, a mi padre no le cuesta tanto, vamos a mejorar mucho la vida familiar, ayúdame a conseguir esto, que con 4 duros, porque quizás serían 4 duros para él, lo vamos a poder mejorar su calidad de vida porque va a mejorar su relación con su hijo, o si no fue así. O si fue de otra manera, si no fue tan ingenuo y tan naif esa instigación a la donación en vida. Claro, habla en esa nueva escrito, dice de la posible influencia en los hechos de terceras personas, concretamente de la psicóloga, y pone Pero sus todavía va más iniciales. lejos, Adela. A ver, yo sinceramente me puedo llegar a plantear o a creer cualquier cosa, ¿no? Viendo, por ejemplo, el caso de Luis Lorenzo, viendo otros casos, el dinero para algunas personas lo es todo. O sea, hay personas que literalmente están corrompidas por el dinero, que les importa, o sea, no les importa absolutamente nada. Ni su familia, ni su padre, ni su madre, ni nadie en este mundo. O sea, solo les importa el dinero. Y lo vemos en muchos casos, ya sea en Estados Unidos, en Reino Unido y en España, pues también. Yo no sé si este es el caso, yo no sé si lo de la herencia en vida es cierto. Yo tampoco sé si esta terapeuta presuntamente puede estar involucrada o haber estado compinchada presuntamente con Jonathan Andic en este tema, pero bueno, es una teoría, una hipótesis que parece que tiene la jueza en base a algunos mensajes que parece que han ido saliendo, y esta jueza pues cree en esto y ha pedido a los Mossos que lo investigue profundamente. Lo que estás diciendo incluso va más lejos, porque lo que dice es que se investigue si hay una premeditación de la acción criminal. Es decir, no solo la presunta participación, sino que además sí hay un plan previo entre la terapeuta y el acusado hasta ahora, Jonathan Andic, para deshacerse de su padre. A mí me parece, después de ver el primer auto, que llegó muy lejos de la jueza pidiendo el ingreso en prisión, ahora me parece que también tendrá que tener indicios más sólidos que los del primer auto para llegar a esta conclusión, aunque la fiscal le respalda, ¿eh? La fiscal también dice que hay que examinar la posible influencia en los hechos, pero una cosa es la influencia y otro lo que dice ya la jueza, que hay premeditación, es decir, que no es solo influencia. Bueno, es lo que está un plan. investigando, eso es lo que quiere que se investigue. Eso dice. Sí hay una premeditación en ese homicidio por el que imputan, investigan, y ahora mismo ha evitado la prisión provisional por ese 1 millón de euros, y esas medidas cautelares cada semana tiene que ir a firmar. Veremos qué es lo que dice la defensa, insistimos. El equipo del abogado Martel seguro que está a tope ahora mismo con estas nuevas diligencias, investigaciones, peticiones que está haciendo la jueza del auto, a la que, recordemos, habían puesto de prácticamente inexperta, que le habían comido la oreja, en fin. Vamos a seguir muy de cerca esa última hora, vamos a ir recopilando más datos. Neus, te doy las gracias por estar con nosotros, pero también tenemos novedades en este caso. Bueno, evidentemente esto fue una última hora total, nosotros lo estaremos comentando en las horas siguientes, pero estos autos de prisión en la cual, según el propio auto, se asegura que esta terapeuta presuntamente incitó a Isaac Andic a tomar la decisión de plantearle la necesidad de recibir muchísimo dinero en vida por parte del padre. Esa fundación benéfica, pues decían que era una parte, pero se le veía obligado a continuar teniendo esa relación con su hijo, así lo
lo presionaba, ¿no?, esta terapeuta presuntamente, según lo que cuenta ahora mismo el auto judicial nuevamente. No sé si es el que estaba ya o es que lo ha renovado, por así decirlo. Parece que sí, pero bueno, esto está todo constatado a través de algunos mensajes de WhatsApp que se han ido sabiendo en las últimas horas. Es tremendo, la verdad, todo lo que estamos conociendo nuevamente de este caso. Y a día de hoy esta nueva parte del tema del móvil de Jonathan Andic en Ecuador, ¿no? Esta petición a los Mossos de Escuadra que se hace con anterioridad a los movimientos de la defensa, mostrando este tipo de movimientos del terminal en Quito, si realmente estuvo, cómo se lo robaron, estas referencias al teléfono móvil. Y en el sumario, bueno, los investigadores hacen constar las sospechas de que este teléfono no había viajado a Ecuador. Tenemos en el sumario 1.400 folios, 1.400, de los cuales se constata, como os digo, todo este tema, en los cuales se hace constar las sospechas de que el terminal de Jonathan Andic no fue a Ecuador y que el acusado aprovechó como coartada para hacer desaparecer este terminal. Incluso habla en el sumario que una aplicación llamada iPhone Health, que mide datos de la salud y tal, que la conocemos un poco también por el caso de Esther López, decían algo así como que la actividad física del propietario del teléfono, o sea, de Jonathan, como los pasos en los días y tal, se desconecta justo antes de iniciar el viaje a Ecuador y no vuelve a estar operativo esta aplicación. Es algo que evidentemente llama muchísimo la atención en el sumario, no entienden qué es lo que pasa aquí y si realmente tiene algo que ver con que en realidad ese teléfono nunca estuvo en el país ecuatoriano, ¿no? O sea, nunca estuvo en Ecuador, en la ciudad de Quito, y así se tiene estas sospechas que seguimos analizando, y ahora también la posible sospecha de participación presuntamente de terceras personas. Interpretaciones sesgadas, sin contexto y basadas en mensajes de hace años. Es como interpreta el auto judicial la defensa de Jonathan Andic. Jonathan sigue manteniendo su inocencia. Y por todo ello, el hijo de fundador de Mango habría solicitado declarar de nuevo cuando se estudie la causa. Uno de sus principales objetivos será refutar el móvil económico. Para la jueza, la mala relación entre padre e hijo era por la obsesión de este último por el dinero. Sin embargo, su defensa insiste en que tal relación no era mala y que los mensajes referenciados son de hace mucho tiempo, incluso del año 2018, y que se han malinterpretado. Otra de las acusaciones que los abogados tratan de desmontar es que Andic planificara el homicidio. La instructora incide en la planificación y estudio previo del lugar de los hechos, así como la creación de circunstancias discretas previamente. La defensa quiere combatir estas afirmaciones con un informe pericial sobre el terreno. Tendrá que explicar por qué Jonathan acudió varias veces al entorno de Montserrat. Y también detalles sobre el camino, la posición del cuerpo y la posibilidad real de que un resbalón explique la muerte. Por mucho que la teoría de la jueza descarte esa misma hipótesis. Una tarea compleja a cargo de Cristóbal Martel, quien fuera también abogado de Neymar, Messi o Dani Alves. Ahí está todo el equipo jurídico del señor Martel analizando estos 1.500 folios que tiene el sumario. Lo que tuvimos acceso nosotros era... Casos policiales más mediáticos de los últimos tiempos: la muerte del fundador de la empresa de moda Mango, Isaac Andic, uno de los hombres más ricos de España, la mayor fortuna de Cataluña, murió en una excursión tras caer por un barranco en la zona de las Cuevas del Salnitre, en Montserrat, cerca de Barcelona. Una caminata con su hijo Jonathan, su único acompañante, terminó de esta manera trágica unos días antes de Navidad, diciembre de 2024, ahora en mayo de 2026, y tras idas y venidas en el caso, Jonathan Andic ha sido arrestado, acusado de homicidio. Va a prestar declaración en un juzgado de instrucción de Martorell, también en Barcelona. Andic, creador de este imperio Mango, que el año pasado facturó casi 4.000 millones de euros y con una fortuna personal inmensa, el número 5 de la lista Forbes de millonarios, en este caso también una saga y una herencia con un reparto envenenado que al final ha resultado trágico. José María Benito es inspector de policía y hemos contactado con él en otros casos e investigaciones importantes porque su experiencia directa nos ayuda a comprender mejor este tipo de informaciones. José María, un saludo.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Bueno, la policía tiene que estar muy, muy segura de la culpabilidad, ¿no?, antes de proceder. Sí, ese es el primer comentario que te iba a hacer. No olvidemos que estamos hablando del hijo de la víctima, con lo cual todos los elementos probatorios para acusar de homicidio a este hombre, pues evidentemente pues están bien sujetos y bien sustentados, ¿no?, en investigaciones. Una investigación larga, decíamos, prácticamente año y medio. Lo que ha habido por parte de la policía es una dosis de paciencia importante, porque aun respetando la presunción de inocencia, parecen que eran demasiados los cabos sueltos y la policía los ha ido atando, ¿no? Sí, cuando dos personas van solas, no hay testigos, no hay cámaras que puedan corroborar que se trata de un homicidio en vez de un accidente, es evidente que tienes que buscar otras líneas de investigación diferentes. Y aquí ha habido, yo creo que varias fundamentales, sin desvelar en ningún sentido lo que ha supuesto esta investigación. Pero, hombre, lo primero que llama la atención es que la pareja de Isaac Antic, el fallecido, lo primero que hace es señalar a su hijo. Es decir, dice, este hombre seguro que tiene algo que ver. Bueno, pues ahí se empieza la primera investigación. Segundo, varios interrogatorios. Y tercero, y esto ya es lo que se llama una autopsia de situación o situacional, ¿no? Es decir, ¿qué gana este hombre con la muerte de su padre? Y ahí empiezan todas las conjeturas. Bueno, pues hereda, deja de heredar, obtiene este beneficio, obtiene este otro beneficio. Es decir, ¿cuál es la situación que se genera con la muerte de Isaac Antic en favor de este hijo, ¿no? Y por lo tanto, bueno, pues todo eso más, qué duda cabe que habrá habido seguramente, y no tengo ninguna duda, intervenciones telefónicas, intervenciones de correos electrónicos, todo con autorización judicial, por supuesto, que habrá habido análisis financieros, etcétera, ha llegado a la conclusión de que el hijo de Isaac Antic fue el autor de ese empujón que seguramente pues le llevó a la muerte, ¿no? Pero en todo caso ha sido, José María, un caso con bastantes vaivenes, porque pasamos de que Jonathan Antic fuera considerado el máximo sospechoso, repetimos siempre, con la presunción de inocencia, aparentemente quedar fuera de juego, ¿no? Aunque su relato, como decimos, siempre ha tenido muchas incongruencias y además ha habido cambios de versiones. Eso es. Lo que sucede es que la policía a veces también juega con, ¿cómo decirlo?, con los tiempos y juega también con las situaciones. Es decir, si yo quiero que un sospechoso de un homicidio, como es este caso, piense que no le estamos investigando, que ya hemos dejado de lado la investigación sobre su persona y que estamos centrados en otras vías de investigación, seguramente se va a relajar y va a cometer errores, ¿no? No quiero decir que haya pasado en este caso, pero seguramente es en lo que haya pensado los Mossos de Escuadra en este caso, y hayan dicho, bueno, vamos a dejar de presionar tanto, como que ya no está en el ojo del huracán, y vamos a ver otras personas, otras situaciones. Entonces, ¿qué hace? Que la persona responsable se confíe y cometa errores. Y yo creo que estamos en esa situación ahora mismo. Pues lo decíamos antes, ¿no, José María? Una de las grandes cualidades en policía es la paciencia, ¿no? Sin duda. La paciencia, yo lo digo siempre, nosotros tenemos todo el tiempo del mundo. Hombre, nos gustaría al día siguiente tener al autor de un homicidio de estas características, pero a veces, bueno, pues hemos visto como en casos muy mediáticos han pasado casi hasta 20 años, ¿no? Hasta que se ha logrado detener al autor, ¿no? Pero bueno, nunca se pierde ni la esperanza ni la paciencia. Y en ese sentido, ¿cree que Jonathan Antic ha cometido algún error en los últimos tiempos? Que ha sido lo pues que... yo estoy convencido que sí. Sí, yo estoy convencido que sí. Yo estoy convencido que además de todas las pruebas documentales, insisto, por intervenciones telefónicas, análisis financieros, los beneficios que él puede obtener con la muerte de su padre, si se convierte en heredero o no, todo eso, al final ha pesado mucho, pero también qué duda cabe que seguramente él pues ha cometido algún error en intervenciones telefónicas, pues algún comentario que ha hecho, algo que ha dicho, correos electrónicos que ha cursado, decisiones incluso que ha tomado si estaba dentro de la empresa, que eran contrarias, al criterio de su padre. No sé, muchas cosas seguramente que han pesado y que están ahora mismo sobre la mesa del juzgado de instrucción ese de Mataró para imputar este delito de homicidio al hijo de Isaac Antic. Investigación que puede que nos dé alguna otra sorpresa, ¿no? Quiero decir, sin duda, que puede haber algún implicado más. Sin duda. Fíjate que está decretado el secreto de sumario y yo estoy hablando desde la experiencia, pero seguramente los Mossos de Escuadra tengan documentación más que suficiente y abundante para imputar. No es fácil imputar a un hijo la muerte de su padre, y por lo tanto yo creo que aquí han asegurado, no voy a decir al 100%, pero casi al 100%, que estaban en la línea correcta y que han hecho lo correcto. Una última cuestión, José María. ¿Se investiga de una manera diferente un caso tan
tan mediático, es una de las familias más ricas de España, que un homicidio habitual en una calle cualquiera de una ciudad, por ejemplo. ¿Cómo se enfrenta un policía a esto? ¿Siente presión también? Sí, claro que sí, te presión. No olvidemos que los casos mediáticos, pues al menos durante algún tiempo, pues o bien por los familiares o bien por la importancia del caso, como es este que estamos hablando, de una persona multimillonaria, pues los medios de comunicación se hacen eco constantemente día tras día hasta que, bueno, un poco baja esa tensión y baja esa presión mediática, ¿no? Cuando tú trabajas sin ese tipo de presión, las cosas, no voy a decir que se hagan más rápidas, se hacen igual de rápidas, pero evidentemente no cuentas con esa presión, con lo cual puedes tomar decisiones sin pensar en qué es lo que se publicará, qué es lo que se dirá o qué saldrá a la luz de esta investigación que estamos realizando, ¿no? Y yo creo que este es el caso. Pasó el foco mediático, se pusieron a trabajar ya con documentos, con intervenciones, con todo lo que han trabajado y han llegado pues a la conclusión que han llegado. José María Benito, inspector de policía, gracias por darnos también la visión casi desde dentro de lo que es una investigación de este tipo. En este caso, la muerte, el asesinato, casi ya podemos decir, de Isaac Andich, el fundador de Mango. Gracias, José María, como siempre.